ver, tiene el antecedente familiar, hay que dar la oportunidad con el tratamiento, no es hacer la biopsia directamente, a lo mejor la hacemos a menos de que no respondiera, pero no es una indicación así directa de que, tiene un familiar con enfermedad renal, que hacer la biopsia ya, den la oportunidad con los esquemas de tratamiento, y que ya lo vamos a ver, y ya de ahí valoran. Ahora, acuérdense que hay dos nefróticos asociados a la edad, lo que se llama el síndrome nefrótico congénito, que como su nombre lo dice, se presenta casi siempre en los primeros 3 meses de vida. Este síndrome nefrótico también se le llama variedad finlandés. ¿Sí? Y claro que por ser congénito, tiene muy mal pronóstico tanto para la función como para la vida. Son pacientes que nacen con el nefrótico desde los primeros días de vida, y son pacientes que para mejorar más o menos su calidad se les tiene que hacer una nefrectomía o parcial o total, tratando de reducir la cantidad de proteína que llegan a tirar. Entonces, por lo tanto, son pacientes que tienen que someter a un apoyo dialítico a corto plazo, ¿sí? Y en cuanto tenga la edad, pues someter a un trasplante de riñón. Entonces, este es lo que le llamamos síndrome nefrótico congénito o finlandés. Claro que estos pacientes, por más inmunosupresión que les den, nunca van a responder. Y como les digo, el tratamiento de este tipo de pacientes es con la nefrectomía o parcial o total. Ahora, hay un síndrome nefrótico que se llama del primer año de la vida. Y es el que se presenta después de los 3 meses y el año de edad. Claro que eso del año de edad es relativo, porque por ejemplo la otra vez tuve un paciente que empezó su nefrótico al año 3 meses, ¿sí? Y obvio que no tiene, o sea, no porque se haya sido 3 meses después, no quiere decir que no sea un nefrótico del primer año de la vida. Y también el del primer año de la vida tiene un pronóstico reservado para la respuesta al tratamiento, ¿sí? Y estos nefróticos, cuando se han realizado biopsia en microscopía electrónica, por ejemplo, en variedad de finlandés, se ha detectado lo que le llamamos asociación WT1. La asociación WT1 es una alteración genética que compromete las proteínas que platicamos la otra vez, de podosina, nefrina, laminina, cualquiera de ellas. Y aparte de que el paciente da síndrome nefrótico, empieza a tener un crecimiento importante de los riñones, ¿sí? Al grado de que no le caben en el abdomen y que tiene que realizarse lo que es la nefrectomía, porque forman alteraciones quísticas o riñón quístico, ¿sí? Entonces realmente nos va mal a estos pacientes. Desde el primer año de la vida, puede que hay casos que responden parcialmente a los tratamientos inmunosupresores, pero casi siempre también tiene un pronóstico reservado a mediano, largo plazo. Hasta ahorita me ha tocado ver 2 pacientes que le han detectado el nefrótico del primer año de la vida y que a los 18, 19 años han terminado en diálisis peritoneal. ¿Sí? Entonces, acuérdense, ya tan solo con la pura edad podemos determinar lo que viene siendo el pronóstico. Acuérdense lo que les comentaba, que en pacientes mayores y si son mujercitas hay que descartar lupus y también demostrar lo contrario. Y acuérdense también lo que les comenté, de que la diferencia del nefrótico, del lupus, es que se puede manifestar como nefrótico o como nefrítico. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo bueno de la nefritis lúpica? Que en menos del 10% de los casos llegan a enfermedad renal terminal. Sin embargo, aquel paciente que se le detecta lupus renal, ¿sí? No hay duda con con el diagnóstico, independientemente de que no tenga los criterios completos. O sea, si yo tengo un paciente
que le hago una biopsia y me reportan nefropatía lúpica, definitivamente no hay diagnóstico diferencial ya. Es raro pues que se equivoquen, pues a menos que hayan hecho una mala interpretación de la biopsia. Pero lo que es que cuando sale nefropatía lúpica, ya no hay duda, aunque tenga los reactantes de fase aguda, aunque tenga los criterios mayores y menores negativos. ¿Sí? Ahora, acuérdense que les había comentado del tratamiento. Cualquier terapéutica que se utilice y que sea inmunosupresión está bien dado, independientemente de dosis, independientemente de lo que sea. ¿Por qué? Porque como el tratamiento quedamos que era asociado a linfocinas, principalmente a linfocitos, pues como tal, ¿sí? Y pues aquí lo que se busca es tratar de disminuir esa sobreproducción de linfocinas. Entonces, cualquier medicamento que sea inmunosupresor está bien hecho. Claro que tenemos esquemas más estudiados en niños, claro que tenemos esquemas que se ha visto que responden mejor, y aquí es donde utilizamos lo que viene siendo el esquema francés. En el esquema francés se utiliza prednisona a 60 miligramos por metro cuadrado por 4 semanas. A eso le llamamos fase de ataque del esquema francés. Y el mantenimiento se da a 40 miligramos por metro cuadrado en días alternos, un día sí y un día no. Eso es lo que le llamamos la fase de mantenimiento. Hay un esquema francés modificado que es exactamente igual, pero la fase de mantenimiento de 40 miligramos por metro cuadrado se alarga 4 semanas más. Y se ha visto que el esquema francés modificado se presta para que haya menos resistencia y menos recaídas. Entonces, por eso yo casi siempre utilizo el francés modificado. Entonces, el francés original es de 2 meses, el modificado sería de 3 meses. Ahora, aquí es donde viene la clasificación de acuerdo al tratamiento. Aquel paciente con síndrome nefrótico al que yo le inicio un esquema francés y a las 2 semanas se quita la proteinuria, ¿sí? Mejora la albúmina sanguínea, termino el esquema francés y lo suspendo, ¿sí? Y pasan más de 2 semanas sin recaer, se puede considerar corticosensible. Aquel paciente que yo les hice el esquema francés, ¿sí? Y que recae cuando bajo la dosis, cuando paso de la fase de ataque a la de mantenimiento, o recae dentro de las 2 primeras semanas después de suspendido el esquema, se considera córtico dependiente. Aquel paciente que yo le doy un esquema francés y nunca responde, se considera córtico resistente. Pero para poder yo considerarlo córtico resistente, ya tuve que haber terminado cuando menos el esquema francés original. O sea, un mes de ataque y un mes de mantenimiento. Ya tuve un caso así, una niña que no respondía, y en la última semana del esquema respondió y hasta la fecha no ha vuelto a recaer. Entonces, tenemos que terminar el tiempo del esquema francés. Tenemos que completarlo. Ahora, ¿cuándo consideramos recaídas frecuentes? Es aquel paciente que responde al esquema francés, sí, pero recae 2 veces en 6 meses o 3 en un año. Y cualquiera de estas
estos rubros de clasificación de acuerdo al tratamiento son indicaciones también para hacer biopsia renal. De acuerdo a esto, cuando ya tenemos una de estas clasificaciones, es cuando valoramos hacer el cambio de terapéutica. Cuando tenemos corticodependencia, el tratamiento que sigue sería la ciclofosfamida. Cuando tenemos corticoresistencia, la segunda terapéutica sería ciclosporina. Pero se ha visto más efectos secundarios de la ciclofosfamida. ¿Qué tipo de efectos secundarios? Que pueden dar afección a gonadas. O sea, pueden producir esterilidad. Y la respuesta comparativa entre la ciclosporina y la ciclofosfamida es mínima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues mejor utilizamos ciclosporina en los dos, corticodependiente y corticoresistente. Sin embargo, acuérdense, acuérdense cuál es la elección para cada uno. Para corticoresistente, ciclosporina. Para corticodependiente, ciclofosfamida. Le repito, pero yo utilizo mejor ciclosporina en los dos. Por los efectos secundarios y porque la respuesta es muy parecida. Siguiente esquema que se utiliza cuando ya el paciente, digamos, el esquema francés no respondió o hizo corticodependiente o recaídas frecuentes. ¿Sí? El segundo esquema que utilizamos sería ciclosporina. Enseguida sería el tacrolimus o micofenolato, cualquiera de los dos. Y por último sería un anticuerpo monoclonal que se llama rituximab. Claro que para poder yo decidir el cambio de una terapéutica a otra, tengo que tener cuando menos 6 meses de tratamiento de inmunosupresión para determinar que no respondió al esquema que se está dando. O sea, para yo poder cambiar de ciclosporina a tacrolimus, ya tuve que tener tenido cuando menos 6 meses usando la ciclosporina y obvio que no responde. Ahora, acuérdense una cosa, un paciente con síndrome nefrótico tiene dos tipos de recaída. Lo que es la recaída clínica y lo que es la recaída química. La clínica, como su nombre lo dice, pues aquel paciente que se hincha cada 2 o 3 semanas. La química es aquel paciente que anda sintomático, pero siempre trae proteinuria. Y acuérdense que la proteinuria por sí sola, ¿sí?, es mal pronóstico y es un factor de riesgo para que el paciente llegue a enfermedad renal terminal, insuficiencia renal. Por eso es que entre esa teoría que se tenía anteriormente de que el paciente con síndrome nefrótico que no responde, hay que darle una dieta rica en proteínas para tratar de compensar las que va perdiendo, ya se vio que no, porque en lugar de mejorar, nos empeora lo que viene siendo el daño renal. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a la biopsia, también nos puede dar un factor pronóstico. ¿Cuál sería el estadio 1 o el más sencillo, por llamarlo de esa manera? ¿Cuál sería? Me imagino que el focal. O, ¿Cuál? ay, no sé. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué puede ser lo primero que te diga? ¿Cuál crees? Bueno, focal, localizado. No, acuérdense que regularmente el focal ya sería como un estadio 3. Okay. Cambios mínimos.
Yo le hago la biopsia y me reportan cambios mínimos. Acuérdense que regularmente la biopsia, cuando yo la veo, yo para poder hacer un buen diagnóstico tengo que tener lo ideal, microscopía de luz, inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Claro que en la realidad, si mucho tenemos las dos primeras. Son pocos los lugares donde hay microscopía electrónica como tal. Y acuérdense, ¿por qué se le llamaba cambios mínimos? Porque a la hora que yo revisaba la muestra, yo observaba que en los glomérulos únicamente se observaba ligero aumento de la celularidad, o mínimo. Entonces, se ve muy normal, vamos a ponerle cambios mínimos. Por ejemplo, si yo agarro a un paciente, el clásico paciente que está dentro de la edad, sí, que yo le doy un esquema francés y que responde favorablemente y que no está recayendo, si yo a este paciente le hiciera una biopsia, pues lo más seguro es que sea cambios mínimos, ¿sí? O sea, con la prueba de respuesta yo puedo más o menos interpretar lo que viene siendo pues una biopsia o suponer pues una biopsia. Ahora, el segundo estadio sería lo que se llama proliferación mesangial difusa. Yo agarro la biopsia, ¿sí? Y la observo y veo que hay un aumento en la celularidad. Entonces, por eso le pongo ahí proliferación mesangial difusa. Ahí no estoy diciendo qué tipo de células, pero qué tipo de células creen que va a ser. ¿Qué células son las que van a aumentar en el mesangio? ¿Qué creen que sean? Las de tejido conectivo. Fíjate que no, ya el tejido conectivo se ve únicamente en lo que viene siendo medialunas, pero las células como tal o la proliferación mesangial, más que nada son células inflamatorias. Acuérdense que es una inflamación a fin de cuentas. Entonces son o linfocitos o leucocitos, cualquiera de ellos. Entonces, acuérdense, es proliferación mesangial difusa. La proliferación mesangial difusa es el estadio que más frecuente se ve en la mayoría de las glomerulopatías. Por ejemplo, lupus. Por ejemplo, nefropatía por púrpura de Heno-Schönlein. ¿Sí? Casi siempre cuando son pacientes que requieren la biopsia, voy a encontrar proliferación mesangial difusa. Claro que aquí los subestadios dependen de si hay compromiso vascular, si no hay compromiso vascular, si hay fibrosis intersticial. O sea, todos esos agregados me empeoran o me mejoran el pronóstico, definitivamente. Claro, el pronóstico histopatológico estoy hablando. Ahora, ¿qué seguiría? Ahora sí, lo que le llamamos esclerosis focal excrementaria. Se le llama esclerosis focal excrementaria porque del glomérulo está esclerosado únicamente una parte del filtro del glomérulo como tal, y nomás son algunos los glomérulos afectados. ¿Qué sería lo contrario? Global, total. Todo el glomérulo y todos los glomérulos. Los pacientes que llegan con insuficiencia renal, que ya traen riñones pequeños y todo, y que por alguna razón los alcanzamos a biopsiar, que siempre nos reportan eso. Tiene una esclerosis global total. Pero no quiere decir que esa había sido la causa de la insuficiencia renal, ¿eh? O sea, puede haber sido otra cosa, pero desgraciadamente ya agarramos el riñón completamente esclerosado, con esclerosis global total. ¿Qué seguiría? Lo que le llamamos pseudomembranosa. Aquí los depósitos de complemento, de S3, de S4, de IgG, de IgM, de lo que sea, se forman en lo que viene siendo la membrana basal, o se depositan, y me dan una apariencia de como si fuera otra membrana.
pero no son más que los complejos inmunes pegados en el glomérulo. Entonces, por eso se llama pseudomembranosa, como si fuera otra membrana. Seguiría ya lo que le llamamos membranoproliferativa, o MP que le llamamos. Aquí, que ahí siempre son problemas inmunológicos muy fuertes, donde hay un depósito importante en la membrana basal, que puede ser de complementos, puede ser de IgG, y aquí efectivamente, como su nombre lo dice, la membrana basal está aumentada o en grosor o en tamaño, precisamente por el proceso inflamatorio tan importante que se deposita en la membrana basal. Pero se llama membrana proliferativa. Claro que entre más daño, pues obvio, entre más avanza el estadio, pues obvio que menos respuesta tenemos al tratamiento. Y luego ya seguiría lo que siempre les he dicho, que tenemos que descartar del síndrome nefrítico, que no sea una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y aquí yo le saco la biopsia y encuentro presencia de medias lunas. Hay dos tipos de medias lunas, lo que son las celulares y las fibrocelulares. Entonces, celulares son todas las células inflamatorias que reventaron el glomérulo y que el contenido se fue al espacio urinario formando la media luna. Cuando son puras células inflamatorias puede ser reversible, pero cuando ya hay fibrosis es irreversible. Por eso, ante la sospecha rápidamente progresiva, es preferible iniciar el esquema inmunosupresor fuerte independientemente de la biopsia. ¿A qué me refiero? Que es más fácil o no déjame la repercusión si yo me equivoco porque actúe de más que porque actúe de menos. Entonces, por ejemplo, me llega el paciente, resulta que empezó con hincharse, resulta que trae uno de creatinina el martes, y resulta que el miércoles trae 1.2, y resulta que el viernes ya trae 1.5, pues yo le inicio el tratamiento independientemente de la biopsia, y ya con calma se la programo y se la hago, ¿sí? Tratando de limitar lo que viene siendo el daño. Acuérdense, glomerulitis posinfecciosa, medialunas celulares y fibrocelulares. Y claro que casi siempre en esos pacientes, pues la mayoría de los casos tienen el complemento súper consumido, porque es un problema inmunológico agudo que todavía está dando este tipo de proceso inflamatorio, al grado de que forma la fibrosis. No se les olvide lo que les había comentado la otra vez, el paciente con esclerosis focal y segmentaria, ¿sí? Puede repetirse la enfermedad en el riñón trasplantado. Que comentábamos que de aquí es donde viene la teoría de lo que se le llama el factor circulante. Bueno, ¿dudas hasta aquí del tratamiento? No, doctor. No se les olvide, siempre el paciente que llega por primera vez con un síndrome nefrótico, antes de empezar el esquema francés, acuérdense que el esquema francés la dosis les queda súper alta, les queda como a 60, 70 miligramos al diario. Siempre traten de desinflamarlo primero, de hacerles oncodiuresis antes de iniciarle, porque acuérdense que la prednisona a altas dosis, un efecto secundario, es que me retienen líquidos. Entonces son pacientes que, está hinchado, le empieza el tratamiento y resulta que a la semana está peor. Entonces los papás dicen, oiga, pues en lugar de ayudarles, está empeorando. Entonces hay que hacer hincapié con eso. Cuando empiece el tratamiento es posible que empeore, pero en el transcurso de los días va a empezar a disminuir. Ahora, ¿cuál es la dosis plena de esteroide o de prednisona? ¿Cuál es la dosis plena? ¿Saben? La dosis máxima, pues. Bueno, más o menos son entre 75 y 80 miligramos al día. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que por superficie corporal le tocan darle 120 miligramos, el efecto terapéutico es exactamente el mismo
es exactamente el mismo que se le da a los 80, pero los efectos secundarios no, ¿eh? Entonces acuérdense siempre en la cortisona tratar de utilizar lo que le llamamos dosis máxima, porque a fin de cuentas funciona desde el punto de vista curativo, terapéutico, igual que yo le decía a que le dé los 80, pero los efectos secundarios no son los mismos. Bueno, ¿dudas aquí del tratamiento? ¿Sí queda más o menos claro? Eso Sí, último de más la o dosis menos. plena de prednisona, doctor, ¿es en cualquier paciente o nada más en niños? No, no, en cualquiera. Ok. O sea, 80 Es miligramos. más para el tratamiento agudo que prolongado. ¿Es más Porque, que, por perdón? ejemplo, en artritis reumatoide, que si la prednisona en esa dosis es más para tratamiento como a corto plazo, porque había leído que para enfermedades como artritis reumatoide, a largo plazo se le recomendaba más bien como dosis bajas. Sí, a eso iba. Fíjate que la mayoría de los enfermedades inmunológicas tienen la prednisona únicamente como mantenimiento y utilizan 5 días y mucho 15 miligramos. Es raro que hay paciente que utiliza más de 20 miligramos al día. Si hacen la conversión más o menos por Ok. superficie corporal a 60 por metro cuadrado, sí, les viene tocando más o menos como entre 80 y 120 miligramos. Por eso nomás se da 4 semanas la fase de ataque. Fíjese, por ejemplo, en lupus, la mayoría de los pacientes que llegan a tener se utilizan de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso. Estamos hablando de que si un paciente, si pesa 70 kilos, le estamos dando 35 miligramos como máximo, si lo calculamos a 0.5. Es muy diferente a, por ejemplo, a niños que los tengo hasta con 60, 75 miligramos. Entonces es muy diferente el que yo tenga dosis plena, o más bien dosis altas, ¿sí? A que tenga dosis de mantenimiento. Sí, la dosis de mantenimiento se puede utilizar por mucho tiempo, años incluso, Ah, pero ok. manejamos 5 Ah, o 10 miligramos, ¿sí? No se les olvide, cuando sospechan rápidamente progresiva, la inmunosupresión se hace con metilprednisolona de 10 a 30 miligramos por kilogramo de peso o con ciclofosfamida de 400 a 600 miligramos metro cuadrado. Son de los dos inmunosupresores que funcionan en agudo y que pueden ayudar a detener el proceso inflamatorio al momento. Ahora, ¿cómo sería el tratamiento del paciente con síndrome nefrítico? ¿Qué quedamos que era la principal causa del nefrítico? ¿Cuál es la principal causa del nefrítico? ¿Sí se los comenté? La glomerulonefritis, pues infecciosa, ¿no? Correcto, Sí. ajá. Es la más frecuente, quedamos que el 90% de los casos es benigna, el 90% de los casos es reversible, el 90% de los casos les va bien a los pacientes. Entonces, yo Pero tengo un no paciente era, que, no era este en niños y adolescentes, o es también en no, adultos. también se puede presentar en adultos. O sea, Ah, acuérdense, la mayoría de las enfermedades, sí, traten de buscar lo que le llamamos los grupos etarios. El grupo etario me habla de que es más frecuente que se presente en tales edades, pero no me descarta que se pueda presentar en otras edades, ¿eh? Entonces, por ejemplo, pues tengo un paciente de 15 años, mujer, con una nefropatía, no voy a pensar, no voy a pensar de primera instancia en posinfecciosa. Si tiene 15 años, mujer, ¿qué va a ser lo primero que voy a pensar? En posinfecciosa no. Así, nefritis, 15 años, mujer, ¿qué pienso en primera instancia? Ahorita, posinfecciosa, no. lupus. Lupus. Entonces, desde ahorita aprendan más o menos a hacer diagnósticos diferenciales por los grupos etarios. Eso les va a ayudar mucho a que sean muy acertados con sus diagnósticos. ¿Sí?
Claro, no descartan de que se puedan presentar otras enfermedades, pero por lo más frecuente, descártenlo y luego ya se van a pensar en otras situaciones. O sea, no quiere decir que esta niña de 15 años no quiere decir que no pueda presentar una posinfecciosa. Pero primero tendría que descartarle lupus antes de la posinfecciosa. O sea, la que ves que no es exclusivo de niños, ¿eh? Pero es más frecuente que se presente en menores de 10 años. Entonces quedamos que el síndrome nefrítico casi siempre era benigno, transitorio. Hay un síndrome nefrítico que está asociado a lo que le llamamos el síndrome urémico hemolítico. ¿Han escuchado hablar de él? ¿Y en qué consiste más o menos? Es el Como que su nombre lo dice. vimos en Amato, ¿no? ¿Cómo? Ese lo vimos en Amato, me acuerdo. Y Que era por se infección. El problema que siempre está asociado a una infección, que hay siempre gastrointestinal, principalmente por la E. coli o 0,157, que es el serotipo. Sí, quedamos que este microorganismo no es tanta la infección lo que ocasiona el problema, sino la toxina que produce, lo que se le llama la toxina Chiga. No es exclusivamente de la E. coli, hay otras bacterias que lo pueden generar también. Y casi siempre era porque la chiga como tal hacía que en el riñón se formaran redes o una microangiopatía, ¿sí? Que se formaba una red como tal dentro del glomérulo y al pasar la sangre había una destrucción tanto de eritrocitos como de plaquetas. Entonces, ¿cuál es la característica de estos pacientes? Insuficiencia renal aguda, claro, trombocitopenia y anemia hemolítica no inmunológica. ¿Cómo hago el diagnóstico? Porque tengo el Y, pro- antecedente de que... ¿Cómo? y problemas en la coagulación, ¿no, doctor? No, fíjate que no. Te da problemas en la coagulación cuando se presenta una variante, que es la microangiopatía idiopática, ¿sí? Que también se asocia a urémico hemolítico y que te puede llevar incluso a desarrollar un síndrome de coagulación intravascular diseminada. Ah, ok. O sea, es una variante del urémico hemolítico, pero más agresivo. Y sí, yo tuve una niña que viene de Durango, de Matamoros, que hay un lugar que se llama Matamoros cerca de Durango, ¿no? Rumbo a Parral, por ahí, no sé de dónde exactamente. Pero me acuerdo que llegó, bien grave la tuve, con el urémico hemolítico, con anemia hemolítica bien importante, las plaquetas bien bajas, y empezó con consumo de factores de coagulación, por la coagulación diseminada. Y tuvo una hemorragia cerebral, sí, y me acuerdo que sangraba por nariz, por boca, por todos lados. Lo bueno es que logramos alcanzarla, sí, pero fue una niña que la tuve muy grave precisamente por esa condición. Y desgraciadamente sí quedó con secuelas por la hemorragia cerebral, la hemorragia parenquimatosa que tuvo. Sí, ahorita tiene un poquito de alteraciones en el habla. Muy inteligente, hasta esos primeros lugares en la escuela, y ahorita tiene como 12 años, pero sí quedó con secuelas en el habla secundaria a la hemorragia. Entonces ya tuvo un urémico hemolítico, pero se comportó con la variante de microangiopatía cerebral incluso. Bueno, el urémico hemolítico clásico como tal, o D positivo que le llamamos, no tiene alteraciones en la coagulación. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Es el paciente con antecedente de la enfermedad gastrointestinal, que es donde viene la D positivo de diarrea, siempre les digo, tuvo diarrea, pues es D positivo, que se presenta casi siempre 1 o 2 semanas antes de empezar con el síndrome. En segundo lugar, insuficiencia renal, anemia hemolítica y trombocitopenia. Esa es la característica. Ahora,
yo le hago un frotis y voy a encontrar lo que le llamamos células en casco o eritrocitos rotos. Acuérdense que los eritrocitos pasan por la red que se forma en el riñón, entonces se parten, entonces dan esta apariencia de células en casco. Y a fin de cuentas, se viene presentando como un síndrome nefrítico, porque este paciente se tapa el riñón, tiene hematuria, por lo mismo que el riñón está tapado, empieza con insuficiencia renal, aumenta el espacio intravascular, por lo tanto está hipertenso. Entonces cumple los criterios de síndrome nefrítico. ¿Sí? Y son pacientes que llegan a tener hasta 11 de creatinina, o sea, a taparse completamente el riñón al grado de requerir diálisis peritoneal. ¿Qué es lo bueno de esto? Que casi siempre al quinto, séptimo, décimo día empieza a haber la disminución o se empieza a destapar el riñón y llega un momento en que desaparece completamente el síndrome. Aquí en Chihuahua he tenido 3 niños que los he tenido que hemodializar, ¿sí? Y hasta ahorita los 3 les fue súper bien, sin secuelas, ¿sí? Y ya hasta les retiré el catéter. Argentina es lugar endémico de urémico hemolítico. Se le ha asociado a que comen mucha carne cruda o a media cocción. Y claro, que la E. coli de este serotipo pues es más frecuente allá que en otros lugares. Por eso los argentinos son endémicos de urémico hemolítico D positivo o típico. Ahora, este paciente que se está comportando como síndrome nefrítico, ¿cuál es el tratamiento que le doy? El tratamiento inicial. Ustedes ya saben que es un nefrítico, independientemente de la etiología, ¿qué tratamiento le van a dar? Restricción de líquidos. ¿Cómo? Restricción de líquidos. Definitivamente, restricción de líquido. ¿Qué más? Si está ¿Me podría hipertenso. repetir la pregunta? Es que se me cortó. ¿Cómo, perdón? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que se me Sí. cortó. ¿Qué este paciente con síndrome nefrítico, cuál es el tratamiento inicial? Comentaba Alexa que la restricción hídrica, efectivamente. Número 1, ¿qué más le van a dar? Corticoides. No. Aquí es donde cambiamos un poquito el pronóstico. Quedamos que, suponiendo que fue el urémico hemolítico, al 10º día se le va a quitar. ¿Sí? Entonces, es el paciente que llega con aumento del espacio intravascular, tiene una función renal residual aceptable. ¿Qué le puedo dar? Pues tenemos que dar algo que controle la hipertensión. Diuréticos. Medicamentos para la presión, un poquito de diuréticos, y a veces con puras medidas generales logramos controlarlo perfectamente. Incluso, si es necesario, le ponemos la diálisis, le damos el apoyo dialítico. ¿Sí? Y acuérdense, los esteroides se utilizan únicamente cuando estamos sospechando rápidamente progresiva o cuando después de que ya quitamos el cuadro agudo del nefrítico, ¿sí? Vemos que la causa era un problema inmunológico. Pero vean que de primera instancia en el tratamiento del nefrítico no se utilizan, son puras medidas generales y más del 80% de los casos le va a ir bien sin necesidad de utilizar esteroides. Entonces acuérdense, control de la presión, le pueden dar un poco de diurético, le pueden dar la restricción hídrica, incluso apoyo dialítico, ¿sí? En lo que recupera la función renal. Ahora no se les olvide, el nefrítico me habla de problema agudo. Aquí sí puedo tener consumo de complemento. ¿Cuándo sería un mal pronóstico? Cuando después de 8 semanas yo repito el complemento y sigue consumido. ¿Está bien el término, sí, verdad? Y sigue bajo. Entonces, acuérdense, paciente con nefrítico más de 8 semanas y sigue consume complemento, ojo,
Hay que buscarle, seguirle buscando a ver qué es lo que está pasando, ¿eh? La rápidamente progresiva recupera complemento, perdón, la posinfecciosa recupera complemento, la membranoproliferativa recupera complemento, la rápidamente progresiva tarda más, pero pues, obvio que ya lo sospechamos por la alteración de la función renal. ¿Sí? Entonces, quedamos que el tratamiento inmunosupresor únicamente de que sospechemos rápidamente progresivo. Entonces, el paciente con síndrome nefrítico, ¿qué le voy a pedir? Biometría, química sanguínea, las PFH para ver la albúmina. Quedamos que el nefrítico no me daba tanta hipoalbuminemia, ¿sí? El examen de orina para ver qué tanta proteína trae. Definitivamente antistreptolicinas para corroborar la posinfecciosa. Tengo que pedirle C3, C4, IgG, GMGA, o sea, complementos de inmunoglobulinas para sospechar. Y si ya estoy viendo que se trata de un problema inmunológico por edad o lo que ustedes quieran, pues hay que pedirle de una vez todo para lupus, ANAS, antiDNAs. Y si estoy sospechando rápidamente progresiva, sea ANCA y PANCAS. Y eso es lo que me ayuda a corroborar el diagnóstico. Ahora, fíjense que la mayoría de las enfermedades inmunológicas, independientemente de que sea lupus, de que sea membranoproliferativa, lo que sea, el tratamiento es muy parecido. ¿Qué es? Inmunosupresión. Inmunosupresión. ¿Preguntó? Es que me distraje un segundo. No, que ¿Qué es a fin de inmunosupresión? cuentas es la inmunosupresión la que tenemos que dar independientemente de la enfermedad inmunológica. Ah, Ahora, el paciente, bueno, que les quede claro lo que les comentaba la otra vez, de que el síndrome nefrótico es hipotenso, por llamarlo de esa manera, y el otro es, el nefrítico viene siendo por hiper. Uno es porque baja lo que viene siendo la presión oncótica, el otro es porque aumenta la presión hidrostática. Entonces, sí es importante que lo identifiquen porque el tratamiento es completamente diferente. Ahora, hay pacientes que hacen nefropatía y hacen lo que se llama el síndrome nefrótico nefrítico, que tiene, o sea, no me completa uno solo y también me da datos del otro. Aquí es cuando batallamos un poquito para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es el clásico nefrótico que de repente hay hipertensión, siendo que no es la característica de hipertensión, o hematuria. O es el clásico nefrítico que se comporta con proteinuria muy importante. Entonces aquí le damos ese apellido, nefrótico nefrítico. ¿Sí? Bueno, ¿dudas aquí de nefrótico nefrítico? Ahorita les di como cinco del examen ya. Como 5 preguntas. Yo creo que no hay dudas, Doc. ¿Cómo? Yo creo que no hay dudas, Doc. ¿Qué es lo tuyo? Como que se cortó. Que no hay dudas, Doc. que no hay dudas. Ah, No hay ok. dudas, yo creo. Que se cortó. Bueno, entonces, nos vemos mañana para empezar con insuficiencia renal. ¿Sí? Ya para terminar.